Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes, muchísimas gracias por asistir. Estamos hoy acá en la Gran Vía Cultural de Madrid, gracias a la organización de Franquiarte Vive el Arte y del Hotel Catalonia. Vamos a presentar hoy el libro Relatos monocromáticos junto con su autora María Jesús Mena y acompañada del autor Ernesto. No sabía pronunciar tu nombre, perdón. Igual ellos van a hacer una pequeña introducción mejor sobre quiénes son y van a estar relatando un poco sobre el libro. Luego de eso vamos a tener un breve recital de poesía de su libro Poemas Ciegos, los cuales los dos libros están disponibles para quien esté interesado. Yo estaré dando vueltas por todos lados, grabando y atendiéndoles. Si necesitan cualquier pregunta, cualquier cosa, por favor, avisarme. María Jesús, ¿lista? Sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y es un gusto estar aquí con María Jesús y con todos vosotros porque empieza a dar una sensación de cierta normalidad, ¿no? El poder reunirnos, ¿no? Porque yo que suelo presentar bastantes libros, estos meses, este año en realidad, no había nada o era todo online, ¿no? Luego la gente lo veía desde casa, pero esta especie de sensación de seres humanos entre seres humanos que es tan importante, ¿no? Pues muy agradecido de que estéis aquí. Y bueno, para empezar, es un gusto estar con María Jesús, ¿no? Que es muy buena amiga y aparte muy buena escritora. Y yo tengo la suerte además de haber hablado mucho con ella, de haber leído sus libros. Y en primer lugar, por empezar por algún lugar, por algún sitio, ¿no? Claro, son relatos monocromáticos, pero sí querría decir que, aunque se refiere a la estructura del libro y a, digamos, gamas de color, etcétera, o al tipo de frecuencia en la que emite el libro, digamos, ¿no? Sin embargo, claro, es monocromático, pero es todo lo contrario de monótono, ¿no? No es esto, ya que luego vamos a hablar de este poema alemán, los alemanes dicen eintönig, que es de un solo tono, ¿no? Como nosotros, monótono. Y este libro es todo menos monótono, ¿no? O sea, jugaría un poco al despiste el tema del único color, porque no es cierto, no hay muchos colores. Y a la vez hay muchas tonalidades también de la voz, no solo de color, ¿no? Juegas al despiste también en esto, ¿no? Que ningún relato es igual que otro, cada uno está contado desde un ángulo, ¿no? Esa idea tan interesante de los escritores que narran desde un ángulo, ¿no? Desde una posición. De hecho, lo que distingue, yo creo, una de las cosas que distinguen a un autor de verdad, de un autor que simplemente escribe por hacer ejercicios de prosa, ¿no? Es que tiene algo que decir desde su particular ángulo, ¿no? Que yo creo que es tu caso, ¿no? Bueno, entonces, yo cuando escucho alguna entrevista que te han hecho en radio, que te preguntaban como poeta y como autora de relato, y entonces de alguna manera alguien podría pensar que tienes como dos trajes y unas veces eres poeta, otras veces eres autora de relato, pero yo según leía tus libros, me estaba empeñando en que tenía que haber un nexo, aparte ya de los nexos, digamos, de que tú utilizas de la fotografía, de las imágenes, un nexo común entre la María Jesús Mena, poeta, y la autora del relato, ¿no? Y entonces creo que hay muchas conexiones y muchas galerías realmente entre tus poemas ciegos y tus relatos monocromáticos. Y es curioso que tus poemas ciegos llevan un subtítulo muy revelador que dice de calles, abandonos, tránsitos y vuelos. Y yo creo que esto también describiría el mundo de tus relatos, curiosamente, ¿no? De calles, abandonos, tránsitos y vuelos. Es de lo que van también tus relatos, ¿no? ¿No te parece? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir, sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta que, bueno, las circunstancias que tenemos y todo, pues la verdad que os lo agradezco muchísimo. La verdad que, bueno, yo, a ver cómo, es cierto lo que yo creo, un poco lo que tú cuentas, ¿no? O sea, que realmente sí es verdad que me han dicho que te quedas con la escritura, con la poesía, o te quedas con la escritura de relatos. Yo creo que uno no se disocia de sí mismo, ¿no? Cuando se pone a escribir, o sea, uno se pone a escribir y
en cierta manera, escribe de una manera o escribe de otra, en función de los momentos, en función de lo que quieras contar, de lo que quieras transmitir. Entonces yo creo que un poco es eso, ¿no? O sea que, y sí es cierto que yo sí que les encuentro conexión y sí que es verdad que es muy parecido, o sea, tanto en el poemario, que tiene como una especie de trayectoria, el libro de relatos también la tiene. Y aparte, bueno, un poco por todo lo que has comentado también, o sea, he intentado también como hacer juegos, ¿no? O sea, ver diferentes formas de narrar, diferentes formas, o sea, he ido adaptando incluso la narración a los personajes de cada uno de los relatos, ¿no? O sea, si era gente más joven, narraba de una manera, si era gente más... O sea, he intentado, bueno, pues adaptar un poco eso, pero también lo intento hacer cuando escribo poesía. O sea, cuando escribo poesía intento también esa forma que vaya adaptándose un poco a la narración, ¿no? A lo que yo quiero contar. Entonces, bueno, pues la verdad que me gusta que hayas comentado eso, ¿no? El hecho de que es que uno no se disocia, ¿no? De sí mismo, uno escribe de una manera o de otra en función de lo que te apetece contar en cada momento, ¿no? Así que, oye, muchas gracias, Ernesto, que he dado las gracias a todo el mundo, no le he dado las gracias a Ernesto por estar aquí presentándome. Bueno, y a Corina, muchas gracias. Bueno, pues sí, bueno, yo creo que lo que comparten los poemas y los relatos es lo que los filósofos llaman el mundo intencional, es el mundo al que tiende uno, ¿no? Este escenario tuyo, digamos, por llamarlo de una manera general, es compartido, ¿no? Estas galerías que tienen que ver con las calles, con los amores, con los desamores. Bueno, y respecto a tu, digamos, a María Jesús Mena, escritora, es curioso porque hay dos declaraciones de intenciones en Poemas Ciegos que yo te quería leer, son muy cortitas. Vale. Y son dos, yo te leo una, lo comentas y luego te leo la otra, si te parece. Vale. Porque me parece que explica muy bien cómo enfocas tú la escritura, ¿no? Aunque luego vayas a leer. Uno es en un poema tuyo que se llama El fracaso, que tú dices, y es toda una declaración de intenciones, ¿no? Dices, escribo entre los huecos de la vida, esa que llevamos todos medio loca de atar en la mochila, sin tiempo para nada, para nadie, solo para continuar, acaso respirando, ¿no? Podría ser una declaración de intenciones, ¿no? De que, ¿dónde estás tú situada cuando escribes, ¿no? Claro. Bueno, es que, claro, eso también tiene mucho que ver con la vida, ¿no? Un poco que llevamos hoy en día, ¿no? O sea, yo creo que escribir de todas maneras es casi un acto hoy en día como de valentía, ¿no? Es decir, es un poco que también, o sea, lo que tú planteabas en tu libro de La playa y el tiempo, sí. Escribir es un atrevimiento. Pues yo creo que hoy en día escribir es un atrevimiento, ¿no? Pero además es que la vida un poco que llevamos, ¿no? O sea, yo cuando digo escribo entre los huecos de la vida, es que digamos que el proceso creativo en mi caso surge, ¿no? O sea, surge y en ese momento tengo que acomodarlo a la vida que llevamos cada uno. O sea, yo llevo una vida, pues eso, como la que llevamos todos hoy en día, ¿no? Como súper estresados, agobiados, vamos, y entonces digamos que yo intento ese proceso creativo introducirlo dentro de lo que sería una vida cotidiana, ¿no? La cotidianidad. Y a veces resulta realmente complicado, realmente complicado. Y aparte luego, o sea, ya no solo el proceso creativo, ¿no? De ponerte a escribir o lo que sea, ¿no? Sino luego el proceso de reflexión sobre lo que has escrito o sentarte a pensar, bueno, esto que he escrito, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué quiero yo transmitir? Y todo eso, bueno, pues tienes que hacerlo en el contexto que vivimos. Es absolutamente alocado, ¿no? Pero bueno. Y bueno, la otra que yo llamo declaración de intenciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es un poema tuyo que se llama Los exilios, que también dices, escribo porque siento esa necesidad, aunque al hacerlo me arrepienta una y mil veces de lo escrito, y entonces lo aniquile o lo entierre por siempre en la montaña de mi olvido, ¿no? También un poco la idea de las dudas que tiene el escritor, ¿no? Es que yo creo, bueno, suelo comentar también en alguna entrevista que, o sea, yo creo que el peor enemigo, vamos, en mi caso, no sé si esto es así en todos los casos, pero yo creo que el peor enemigo de un escritor es uno mismo. O sea, yo muchas veces me pongo a escribir y soy muy dura, o sea, francamente, luego lo leo y digo, pero esto merece la pena, tiene algún interés, vale, y luego me pongo a pensar y digo, qué manera de explicarme, ¿no? A lo mejor no es necesario, ¿no?
Pero es verdad que sí que es cierto que yo soy totalmente crítica. Aparte, por ejemplo, con el tema de los relatos, bueno, con la poesía pasa muchísimo. Bueno, Pilar, que está aquí, que es poeta, lo sabrá también. O sea, yo creo que intentamos encontrar la palabra exacta, el modo correcto de decir eso que queremos transmitir, ¿no? Y a lo mejor dejas un poema muerto muchísimo tiempo, lo retomas y con los relatos 3/4 de lo mismo. O sea, escribes un relato, lo repasas, a lo mejor tiene 25 páginas, al final se quedan 10, ¿no? Porque te has cargado todo, un montón de cosas que has considerado que no eran relevantes. Entonces, la verdad que escribir casi a veces es como una especie de trabajo artesano, o sea, de cierta artesanía, ¿no? No es solo el proceso creativo, sino también lo que es todo el proceso posterior, ¿no? El revisar, el mirar, casi una locura. Bueno, y en este camino desde los poemas hacia tus relatos, ¿no? Hay un poema también que se llama Amores Bifurcados, que es curioso porque conecta directamente con un relato que hay dos personajes que son Enrique y Vera. Es un relato que se llama Hace alguna década, ¿no? Alguna década. Y es muy curioso porque en ese poema lo que expresas, porque por un lado tú tienes una idea en algunos relatos como muy romántica del amor, incluso digamos romanticona en el buen sentido de enamoradiza, sí. Y luego a la vez no eres nada ñoña, digamos, como sino que luego hay mucha dureza también en cómo se acaban las relaciones, los desencuentros, ¿no? Y por ejemplo en este poema que se llama Amor Bifurcado, justo es como una especie de juego de imposibilidades, ¿no? Es como si uno fuera a una casilla en el tablero y justo cuando está en esa casilla el otro ya no está, ¿no? Entonces creo que también hay una buena galería, ¿no? No lo voy a leer porque a lo mejor es de los que tú vas a leer luego, no lo sé, pero... No, bueno, no había leído, pero mira, lo puedo leer. Sí, pero expresa esta idea para mí importante, que es que no hay una mena poeta, hay una mena relatista, ¿no? Sino que hay una continuidad, ¿no? De tus temas, ¿no? Y también, bueno, con esta idea de Aristóteles de el ser se dice de muchas maneras, que a mí me parece tan bonita, ¿no? Porque claro, el ser es el ser, pero hay muchas maneras de decirlo, a no ser que seas un totalitario, ¿no? Y digas, hay la mía, y además te la impongo, ¿no? Entonces, una cosa que me gusta tanto en tus poemas como en tus relatos es que en los poemas hay poemas que son como hipermodernos y luego hay poemas hiperclásicos, o sea, que buscas la forma clásica, ¿no? Y también en los relatos, de repente, lo hablaremos luego, pero te permites hacer una versión de Caperucita contemporánea, o te permites hacer una especie de fábulas morales, pero a la vez hacer relatos de la guerra, de qué ocurrió en Europa, con un lenguaje súper rápido, ¿no? Entonces también está bien eso, ¿no? Porque no tienes un solo registro, ¿no? Es como si pudieras cantar en varios registros, ¿no? ¿No te parece? Oye, pues muchas gracias por esa lectura. Sí, bueno, el tema de... Yo creo que, bueno, esto también lo comenté cuando me hicieron hice la presentación de Javier. O sea, para mí, básicamente, la escritura es divertir, forma parte de una especie de diversión, ¿no? De divertimento. Entonces, yo lo que intento es como hacer o sea, buscar diferentes alternativas para contar una historia, ¿no? Por ejemplo, esa parte, la que tú leíste de Caperucita y tal, esa parte es como intenté hacer unas versiones distintas de cómo contar los relatos, ¿no? O sea, la parte de la historia de Caperucita sería como más clásica, ¿no? Sí. Como se narraba antes. Se narraba pues todo como mucho más romántico, con mucho más detalle, más descripción, te describen a los personajes, te sitúan. Entonces, esa parte en concreto del libro se llama analógico y digital. Entonces, es lo que yo veo que ha pasado a lo largo de, o sea, finales del siglo primero, o sea, principios de este siglo, ¿no? Que hemos pasado de ser, pues es una visión muy romántica del amor, una visión muy romántica en general de casi todo, a justo todo lo contrario. Entonces ahí sale esa parte, ¿no? Hay un relato inicial que es como muy frío, es una relación de pareja, pero en realidad parece que se va a hacer una transacción, ¿no? Sí. Él me gusta y tal, pero es como, pues que yo qué sé, se va a comprar unos vaqueros, ¿no? De cierta manera, ¿no? Pero por parte de los dos, ¿no? Narra ella, pero realmente es una... Y sin embargo, al final, ya en la parte más analógica, aparece una historia mucho más romántica,
Y entre medias está el relato de Vera y Enrique. Sí, sí. De Vera y Enrique. Entonces, cuando me planteaban por qué lo has separado, ¿no? ¿Por qué has hecho esos compartimentos tan estancos, ¿no? En ese relato? Porque hay otras formas de narrar mucho más modernas que encajan mejor y tal, ¿no? Pero es que está hecho así a poco, porque son dos... O sea, yo lo que intento reflejar es que él es más analógico que ella, o sea, sería como más anticuado, por decirlo de alguna manera, y más romanticón, y ella es justo todo lo contrario, ¿no? Ella sería pues el prototipo de mujer de finales del siglo XX, muy moderna ella, como, pues eso, que quiere como ser mujer y no piensa en el amor. Y de pronto se encuentra con Enrique, pero es algo que ella ni siquiera se había planteado, ¿no? Y hasta le molesta, viene el mal hombre. Y es una manera de expresar eso, ¿no? Dos personas que se encuentran, pero quizá no se encuentran en el momento más adecuado. Y luego la evolución de cada uno de ellos, y ahí ya no cuento más, que si no cuento todo el relato y no es plan, ¿no? Pero es una manera diferente de explicar una misma verdad, ¿no? Son dos versiones de una misma verdad. Es una más romántica, otra más depende. Y yo voy a por señalar antes de entrar ya en este libro de relatos, una última galería que me parece muy interesante, es que hay un relato que me parece también de los mejores del libro, que es el andén de lo insólito, que es este atentado de Lira y esta historia que ocurre en el metro de Londres, ¿no? Y es curioso porque tú tienes también un poema que se llama Madrid ardiendo, que es sobre los atentados del 11 de marzo de 2004, que lleva un subtítulo que es brutal, que es A la vida detenida el 11 de mayo de 2004, ¿no? Esa sensación de que es la misma vida detenida de Londres en ese andén, que de repente que ha ocurrido aquí, que estamos horas, no sabemos si está todavía el artefacto en el andén, me han robado un monedero, yo qué sé, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí, ¿no? Esa cercanía con un extraño, de repente dices, claro, toda nuestra tabla de valores cambia, ¿no? En una situación así, y los extraños son de repente cercanos, ¿no? Entonces es también interesante pensar que esta preocupación tuya por cosas que pueden detener nuestro mundo está en los poemas y está también en el libro de relatos, ¿no? Entonces a mí me parecía que si hay una idea que acompaña todo el libro de relatos de los temáticos es que no es, quiero decir, tú has sido a talleres literarios con mucha gente, pero sin embargo es una grandísima noticia que no eres una escritora al uso de taller literario en el sentido de que haces ejercicios de estilo, ¿no? Porque, quiero decir, yo siempre pienso que cualquiera de los que estamos aquí, que tenemos una cultura, tenemos una capacidad de escribir con una sintaxis castellana buena, pero eso se nos presupone, o sea, ¿no? se nos supone, pero tiene que haber algún tipo de salto diferencial, ¿no? Que no sea simplemente voy a escribir un relato como Raymond Carver o como quien sea, ¿no? Es que esto ocurre mucho, como sabemos, ¿no? Entonces, una cosa que me interesa mucho es que tú utilizas la forma del relato o la forma del poema, en este caso, para comprometerte con el mundo y para reflexionar sobre el mundo y nuestro tiempo, este mundo tan loco que decías, ¿no? tan extraño, ¿no? Entonces, no es un escribir mono, ¿no? Por decir, es un libro, como cualquier otro libro, ¿no? El otro día decía Carlos Castán, también escritor y filósofo, que decía que escribir por escribir es como jugar al empate, ¿no? Como un equipo de fútbol que sale a jugar al empate. Me parece una imagen muy buena, ¿no? Porque todos sabemos jugar al empate, pero no merece la pena, ¿no? Es como hay que jugársela un poco, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Claro. Bueno, yo de todas maneras sí es verdad que, bueno, yo soy trabajadora social, ¿no? Entonces, durante muchísimo tiempo he estado trabajando pues, con personas en situación de dificultad y demás. Entonces, sí que creo que es importante contar esas partes de la historia. O sea, intentar no hacerlo como si estuviera sermoneando a nadie, ¿no? Porque además ya no estamos en esa edad ninguno, en edad de que nos sermonee, pero bueno, reflejar de alguna manera todo eso que ocurre, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del andén y lo insólito, o sea, yo lo que planteo es, o lo que me gustaría que se entendiera, que es compartir, ¿no? Sino esa sensación de vulnerabilidad que tenemos, ¿no? O sea, nosotros pensamos, o sea,
la protagonista se va a Londres a vivir una aventura maravillosa y ser estupenda, y de pronto se encuentra con que la vida le cambia, ¿no? Porque coge un metro y ahí todo se para. Y es que la vida es así. Sí. O sea, o por lo menos por lo que yo he visto, ¿no? O sea, es que la vida no es un camino tan trazado en el que todo es fabuloso, ¿no? Sino la vida tiene sus partes positivas, sus partes negativas, y estamos en un metro todos. Sí, claro. Y entonces, bueno, pues hay veces que nos bajamos en la estación equivocada y veces que no. Y entonces cuando nos pasamos de estación, pues bueno, de repente nos pasan cosas, ¿no? Entonces, la manera en la que nosotros enfocamos todo eso también es muy importante. O sea, por ejemplo, la parte inicial de los relatos está más relacionada con cosas que te pasan externas, con cosas que a los protagonistas te pasan de forma externa. Luego ya va la parte en la que realmente el problema es interno y la manera en la que tú lo. Pero sí que he querido también reflejar, o sea, esa parte que no es, digamos, no es adaptada, pero intentar reflejarlo de una manera que tampoco uno lea un libro y se deprima, deprimidísimo, ¿no? Diciendo qué horror, ¿no? Sino simplemente reflejarlo como parte de la vida. Me enrollo. No, está muy bien lo que estás contando. Una cosa que se ve en tu libro, que a mí me sorprendió porque yo era incapaz de memorizar la estructura, ¿no? O sea, hay como una preocupación muy grande por la estructura, ¿no? Por pues un montón de apartados, el por qué el negro, el por qué el blanco, ¿no? Pero una cosa que decías que después de dar muchas vueltas a la supuesta estructura que querías contar, había un nexo que era claro para ti, que eran las fotografías, las imágenes, los retratos, los cuadros, ¿no? Me pareció muy interesante porque en el mundo que vivimos, ¿no? Es como esto desde Benjamin, desde el filósofo, ¿no? Que decía, bueno, antiguamente las fotografías, si hubiera vivido ahora, imaginado, antiguamente las fotografías tenían lo que se llamaba el aura, ¿no? Porque eran únicas. O sea, una fotografía era algo muy valioso que se hacía y que había muy pocas fotografías en las casas, ¿no? Pero en el momento en que se reproduce, una detrás de otra, o como hacemos ahora, que ni siquiera sabemos las fotos que tenemos o que tiramos, ¿no? Dejan de ser algo valioso y pierden el aura, ¿no? Que decía Benjamin, la magia, ¿no? Entonces, a mí sí me parecía, al leer tu libro, que tú tenías todavía una concepción de las imágenes como algo que impone respeto, ¿no? Como algo que una fotografía no es cualquier cosa, ¿no? Es así, ¿no? Es que yo creo que de cierta manera, o sea, pues igual que las palabras, ¿no? Las imágenes nos atan de alguna manera a un momento histórico de nuestra propia vida. O sea, nos hacen reencontrarnos con personas que ya se han ido, reencontrarnos con nosotros 20 años antes. O sea, porque es cierto que hacemos un montón de fotografías, ¿no? Pero de repente estás mirando y ves pues, la foto de tus niños cuando tenían 4 años, ¿no? Y todo eso te lleva a ese momento, ¿no? Te lleva a ese momento a acordarte de un montón de cosas y tal. Entonces, yo he intentado, de hecho en todos los relatos aparece una fotografía, que realmente es la que le da sentido a ese relato, ¿no? Pero hay veces, o sea, no aparecen claras, no es esta foto que tal, ¿no? Sino es la foto pues, de la persona ausente, o es la foto tal. Y esa es, digamos que, aunque aparezca de forma muy velada, es importante para los protagonistas del relato, ¿no? Que parezca que no. O sea, por ejemplo, en el cuento que contabas, que comentabas de Caperucita, la versión de Caperucita, para él es muy importante llegar a una casa o ver una casa o ver una ventana en la que hay fotos, porque él no tiene nada, o sea, y, por ejemplo, yo que soy trabajadora social, he hecho visitas a domicilio, me imagino que pues te llama mucho la atención cuando vas a hacer visitas a domicilio ese tipo de cosas, ¿no? Que de repente llegas a una casa y ves que parece un hotel, ¿no? Y dices, qué poca sensación de pertenencia, ¿no? O llegas y ves una casa llena de fotos, de familia, de parientes y tal, y entonces eso te da información, ¿no? Que esa persona de cierta manera está ligada a algo y a alguien, ¿no? Y entonces es un poco o sea, la fotografía, las imágenes, para nosotros como son importantes. Yo creo que son importantes. Antes más,
Ahora ya efectivamente, ahora ya no me acuerdo de esa, dale, cogí, nos hacemos una foto, ¿no? pero antes, o sea, por la foto de la canción, no sé qué, aquello era como el gran acontecimiento, ¿no? Y te la ponían por toda la casa, y parecía que yo qué sé, o la foto de la graduación, o la foto de no sé qué, eran momentos verdaderamente importantes. Entonces, claro, como el libro también refleja esa transición, ¿no? Entre el final del siglo y el principio, también refleja un poco eso, ¿no? Ese cambio, ¿no? Esa manera de desprendernos también, que yo no sé hasta qué punto es peligrosa, ¿no? Porque digamos que las fotos también son memoria, y entonces el desprendernos de la memoria, yo no sé hasta qué punto. No lo sé. Sí, la memoria, y luego estaba pensando que, por ejemplo, todavía en el año 2000, 2001, yo me acuerdo que mis hijos acaban de nacer, y yo recuerdo ir todavía a la tienda de fotos a revelar las fotos, entonces eso implicaba una espera, un misterio, porque bueno, no sabías exactamente cuántas iban a traer en un carrete, y luego la cosa está, de aquí era con brillo, sin brillo, con marcos, sin marcos, ¿no? Y luego se ponían en un álbum, ¿no? Eso de alguna manera quedaba. Pero ahora dices, realmente cambias de ordenador y a veces pierdes fotos y ni te acuerdas de que has perdido fotos. Dices o el móvil, ¿no? Te roban el móvil ¿no? Y es también que implicaba paciencia, espera, ¿no? También cosas que hoy en día ya no se cuenta con ellas, ¿no? Entonces yo creo que junto con esto que decía antes de que tu libro es una indagación también sobre el mundo en el que vivimos, también hay otro punto fuerte que yo creo que es que también sacas mucho de lo cotidiano. O sea, realmente el núcleo de fuerza que tienen tus historias es que realmente, que también es parte de ser un buen escritor, es que de lo cotidiano ves donde otros no ven, ¿no? O dices, aquí hay una historia que promete, ¿no? Yo creo que es la base de un escritor que, bueno, por eso es tan absurdo esto de si yo te contara mi vida, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor no hace falta una vida entera, sino un detalle que ocurre, una canción que te hace escribir un relato, yo qué sé, ¿no? Pero en tu caso yo creo que lo cotidiano es como un motor importante, ¿no? En tus historias. Y luego es curioso que en un texto que tienes en tu relato que se llama A propósito de la escritura, me ha hecho gracia porque tú dices, un día me dio por emular a Forrest Gump, pero en lugar de correr me puse a escribir. Entonces yo quería preguntarle si para ti la escritura tiene un componente de huida y de purificación personal, ¿no? Como correr, ¿no? Yo creo de todas maneras, fíjate, vamos, en mi caso fue un poco... Bueno, yo creo que... A ver cómo lo cuento esto. Cuando estás trabajando todo el tiempo con dificultades, ¿no? Bueno, aparte de tener tú las tuyas propias, que vives en el mundo y entonces, bueno, pues no todo es el color de rosa. Llega un momento en el que de alguna manera tienes que utilizar alguna herramienta, ¿no? Para intentar encarar ese trabajo día a día sin que te suponga un horror, ¿no? Por decirlo de eso. Y yo sí que es verdad que tuvo un punto de inflexión importante y entonces me puse a escribir. O sea, yo creo que tiene mucha relación con haber visitado Bosnia, o sea, porque cuando ya ves al ser humano llegar a según niveles, ¿no? Más de odio, de tal, yo creo que necesitas salvarlo, o sea, salvarlo y salvarme yo, o sea, que decir, vamos a salvarnos, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo intenté en la medida de lo posible, que además lo hacía internamente, no lo hacía, buscar belleza, pero porque la necesitaba, o sea, yo necesitaba creer que teníamos solución. O sea, perdón que lo diga así, ¿no? Pero es verdad. Y es curioso porque la tenemos, ¿eh? No sé qué decir. Pero hay que sentarse, hay que reflexionar, hay que ver. Por eso, por ejemplo, en la historia de Bosnia, ¿no? Pongo una historia de amor tan absolutamente romántica, ¿no? O sea, que es un... Claro, porque o sea, incluso en una situación así, ¿no? Yo creo que el amor es un acto de generosidad, en realidad. Es capaz de cambiar muchas situaciones. Lo que pasa es que el amor no es fácil tampoco. O sea, el amor hay que trabajar. No es una cosa que... ya. No. El amor es una cosa muy delicada, que hay que cuidar, que hay que trabajar. Y bueno, pues eso también intenta retomar.
Sí. No sé si lo consigo. Yo creo que sí. Así yo cuando veía tu visión del amor, ahora que hablamos de esto, me acordaba de la aleluya de Leonard Cohen, cuando dice, pero el amor no era una marcha triunfal, sino un frío y solitario aleluya, ¿no? Y claro, el descubrimiento de la dureza del amor también, que no es una marcha triunfal, ¿no? Bueno, me alegra que hayas citado los cuentos de Bosnia, porque están relacionados, ¿no? Tanto la biblioteca de Sarajevo, la historia de este violinista amante, ¿no? En Madrid y luego en Bosnia, ¿no? Y después el cuento de... Perdón, es que me había olvidado el título, una historia inacabada, ¿no? Inacabada, que es el de las mujeres bosnias que han pasado la guerra y tienen una cooperativa, igual hacen ropa que lo que haga ¿no? falta. Y Claro. entonces, yo leyendo esto ya por simple curiosidad, yo decía, es que esto tiene tales matices que yo creo que tú, de alguna manera, eras Berta, la periodista, y habías entrevistado a estas mujeres o has tenido contacto porque era demasiado bueno el nivel de matiz, ¿no? Que tenía el texto, ¿no? Entonces me parecía que estas dos historias están relacionadas, que además aluden a una herida tremenda en Europa, ¿no? Como dices tú aquí, a pocas horas en avión, ¿no? Pensar que no es aquí al lado, ¿no? Y estaba ardiendo el mundo, ¿no? Entonces, me quería preguntar eso, ¿hasta qué punto, aunque a veces a los escritores nos gusta hablar, hasta qué punto algo es biográfico, autobiográfico, ¿no? Pero bueno, sí, preguntártelo, ¿no? Bueno, pues en realidad no, o sea, yo no hice una, no, lo que pasa es que sí que es verdad que yo he trabajado en temas de refugiados, entonces hay una parte de esa entrevista que hubiera podido ser con cualquiera de las mujeres que yo entrevisté, o sea, yo lo que he intentado es un poco hacer una especie de, ¿cómo me explicaría yo? Como de compendio de cosas que me han contado. Y de hecho no necesariamente relativas a la guerra de Bosnia, o sea, sino a otro tipo de conflictos. Porque, bueno, en concreto en Bosnia las mujeres sufrieron muchísimo, pero las mujeres son muy vulnerables siempre en guerras, en situaciones, suelen ser, los niños y las mujeres son muy vulnerables. Entonces, en este caso es una especie de homenaje también que hago a las mujeres que sufrieron el asedio de Sarajevo. Porque, bueno, pues, se hicieron verdaderas barbaridades y ellas fueron una... Entonces, yo he hecho ahí una especie de mezcla de conocimiento, porque sí que visité Sarajevo. Sí. La biblioteca y todo. Sí. Pues hay parte ahí que es, de los dos relatos, hay una parte que sí que en cierta manera es autobiográfica. Claro. O sea, la forma en la que describo la biblioteca es que era así, o sea, era así. Entonces te da una sensación de desolación cuando tú de repente entrabas en la biblioteca y la veías vacía. O sea, una biblioteca vacía da una sensación, es que es para experimentar eso. O sea, da una sensación de tal, pero que luego te contaran que es que la habían mandado a quemar, ¿no? Porque fue una orden, o sea, hubo una orden expresa, como si mandan quemar la Biblioteca Nacional, ¿sabes? Que tenemos aquí, ¿no? Entonces, fue una orden expresa con la intención de eliminar absolutamente cualquier vestigio, o sea, es que era una barbaridad, o sea, era el odio a un nivel que, no sé, a mí me pareció inaudito. Pero sí, por eso digo yo que hay parte que sí y hay parte que no. Hay parte que sí. Hay parte que está contada, o sea, la entrevista de Berta y la otra mujer, en cierta manera sí es algo autobiográfico, de cierta manera. Sí, me interesó mucho también que ahí contabas un aspecto que me parece muy bueno, que es que cuando tú te acercas al dolor de otras personas que han sufrido tanto, hay que tener cierto cuidado porque, por un lado, se habla de compasión, pero por otro lado, esas personas estando en el mundo real y quieren seguir adelante. Entonces, ese equilibrio entre compadecerte y sentir pena, pero al mismo tiempo implicarte en el futuro de esa gente o en lo que están haciendo ahora, es muy bueno, ¿no? Esa idea, ¿no? Bueno, y el contraste con lo que hablamos con Madrid, con el mundo en paz, ¿no? Con nuestro mundo en paz.
a pocos kilómetros, ¿no? Esto me pareció también muy bueno. Es que realmente Europa se ha construido encima de muchas guerras. Claro. Sí, claro. Sí. Y Madrid, que Europa está construida o no construida, Sí. y a lo mejor por eso no pasa la cosa que no pasa, ¿no? Pues encima de muchas guerras, Claro. de muchos conflictos, o sea, a lo largo de nuestra historia. O sea, ya llegando a la Segunda Guerra Mundial, que eso ya ha sido como el acabose, ¿no? Como decir, hasta que hemos llegado, porque eso ya, o sea, era un terminal. Entonces, pero España también, Madrid también, o sea, no hace tanto como una guerra civil. O sea, es que hablamos muchas veces de la historia como si hubiera pasado y no ha pasado tanto tiempo. O sea, no, la guerra de Bosnia fue a finales del siglo pasado, fue una barbaridad. O Kosovo, tal. O sea, hay una serie de conflictos pero que esos conflictos nos marcan. O sea, nos marcan históricamente, nos marcan en nuestra evolución. Y eso también es una cosa luego que intenta reflejar. Sí. Porque luego hay muchos intereses también creados, ¿no? O sea, apoyar a un país o apoyar a otro. Y eso también marca un poco cómo funciona la historia, ¿no? Cómo nos desarrollamos a nivel continente, ¿no? Como en función de esa historia y de esos intereses. Otra cosa que me parece muy interesante de tu libro es, por ejemplo, en el cuento de Londres, del atentado, el andamio insólito, y en otro cuento que no recuerdo el título, que hay una escena en el metro de Madrid, que también hay un apagón, Sí. y entonces en los dos casos consigues transmitir muy bien la sensación de angustia, de falta de aire, ¿no? de falta de respiración. Me parece que eso también es propio de un buen escritor, ¿no? El decir, bueno, es que te voy a dar la textura de las cosas, ¿no? No solo digamos, porque esa es otra cosa que diferencia a un personaje que escribe por escribir, ¿no? Me acuerdo una vez con Luis Landero, que estaba presentando un libro, entonces él decía que una cosa que no le gustaba nada era la escritura notarial, ¿no? Era simplemente una persona escribe de un tema y dice, voy a hacer un libro sobre el bien, sobre el amor, sobre el amor. Y entonces, yo pensando en Luis Landero, era muy curioso porque en esa novela había un adolescente que estaba tumbado en la cama y estaba muy perdido, ¿no? En la adolescencia, y entonces pasaba muchas horas, como muchos adolescentes, tumbados en la cama mirando al techo, ¿no? Pero la manera de decirlo de Luis Landero era, pasaba muchas horas abandonado a la anchura del tiempo. Y me pareció tan bonito porque, claro, un escritor vago dice, perdía mucho el tiempo, ¿no? Pero que se te ocurra, abandonado a la anchura del tiempo, parece que estás viendo el tiempo, ¿no? A su anchura. Entonces, por eso también me interesaba mucho las sensaciones de fragilidad, por ejemplo, de realidad, de angustia que tú eres capaz de transmitir, ¿no? Por ejemplo, también en un cuento que se llama La pelea, que simplemente narra una pelea entre dos niñas en un colegio y la visita para el desagravio, digamos, de la otra madre con la hija a merendar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la sensación que dabas en esta historia, que es también una historia al final de superación personal, ¿no? Una separación, etc. Pero la naturalidad de la conversación de las dos madres, ¿no? De Sonia y de Silvia, ¿no? Yo creo que te gusta imitar el habla cotidiana o los diálogos cotidianos, ¿no? Sí, no, eso me encanta. No lo puedo evitar. No, sí que es que intento, bueno, no sé si lo consigo, pero bueno, intento que el libro esté tocando tierra, o sea, que el diálogo sea real, o sea, lo más real posible, ¿no? ¿Cómo hablarían dentro de que estás escribiendo literatura y tampoco puedes poner ahí cualquier cosa, ¿no? Pero ¿cómo hablarían dos madres en una situación así, ¿no? Sí. Y dos madres además que son muy bajas, las dos, porque esto en realidad se podría haber liado si la otra madre no hubiera sido tan baja, lo mismo la cosa hubiera llegado fatal, ¿no? Pero bueno, en este caso las madres son muy bajas, todo es muy maravilloso, porque es la parte inicial del libro, entonces tiene que acabar bien y todo tiene que... Y entonces, bueno, pues intento en la medida de lo posible eso, que sea lo más real posible, lo más cercano, lo más natural, fuera amorosidad, porque es que si no, si planteas una conversación de dos madres mientras preparan una merienda y empiezan a hablar con el lenguaje de Shakespeare, es como que no, es como que yo creo que se perdería ahí un poco, ¿no? Sí. Entonces sí que intento cuando hago diálogos y tal, igual que el de la mamá que está paseando con los niños por una ciudad y tal, pues intento que sea lo más
cotidiano posible, o sea, o cómo sería un diálogo real entre una mamá y un niño de 8 años que hablan de Dios, ¿no? Eso que es tan enjundioso, ¿no? Y tal, pues cómo lo entiende un niño de 8 años, ¿no? Sí. Intento de la medida posible, no sé si lo consigo, Sí, pero sí. el intento el intento lo hago al menos. Claro. Sí, a mí según leía este cuento, me acordaba que me parecía que era como el reverso de esta película de Polanski, no recuerdo el título, que era que empieza con unos niños que están jugando en el parque y le dan un golpe con un palo jugando a un niño en la cabeza. Entonces se reúnen los padres para el desagravio también, pero ahí acaba todo al revés, acaba todo como una guerra, ¿no? Porque es todo como una especie de fingimiento de que somos todos muy civilizados, pero al final no, son mucho peores que los niños, ¿no? Porque los niños después de todo estaban jugando, ¿no? Solo. Una cosa que es interesante también, cómo manejas la actualidad, y justo hay un relato que se llama Actualidad, Madrugada y Niebla, que ahí hablas del encuentro entre dos amantes que se habían conocido por redes sociales, ¿no? Entonces tú ahí hablas de los celos, de la posesión, tal, y hablas de este tipo de amores y coqueteos virtuales, ¿no? Y de la locura del mundo en red, ¿no? Esta idea también masculina de la conquista como caza, ¿no? Claro. Ser un mundo virtual donde parece que no hay consecuencias, ¿no? Pues es ilimitado. Es una especie de coqueteo permanente, ¿no? Que claro. Incluso la chica puede ver que él está conectado unas horas que parece que no está conectado, ¿no? Claro. Seguro que está ligando, ¿no? Entonces me hizo pensar un poco en esta sociedad que tenemos, que bueno, el filósofo Chul Han, el coreano que lo llama la sociedad de transparencia. Claro, la idea de transparencia que parece una bonita. Por ejemplo, en las cuentas de los políticos deseamos transparencia, ¿no? Pero eso extendido a nuestra vida, pues acabas teniendo una persona ahí en la ventana espiando cómo trabajas, ¿no? Eso es. Cómo trabajas, ¿no? Claro, y eso transparencia es más bien vigilancia o vigilar y castigar, que decía Foucault, ¿no? Entonces también pensaba que esta idea de que todo se expone, o sea, ya no basta con existir, sino que hay que exponer la existencia. De alguna manera, antes te ibas de vacaciones a sitios donde no había ni teléfono o tenías que ir a un locutorio, ¿no? Cuando éramos pequeños. Y ahora parece que si no te haces la foto en Marbella delante del yate, no has ido, ¿no? Entonces, pensaba, por ejemplo, en estos programas que hay como First Dates, estas cosas, que dices, bueno, ¿hasta qué punto una persona de mi edad que quiere rehacer su vida necesita ir a la televisión y que retransmitan su conquista, digamos, ¿no? Y contar intimidades, ¿no? Entonces creo que está muy bien reflejado en este cuento esa especie de coqueteo permanente virtual, que es una especie de locura, ¿no? Enfermiza, ¿no? ¿No te parece a ti? Claro. Sí. Yo es que he intentado, a mí, vamos, ese cuento, aparte me generó muchísimos dolores de cabeza, sí. Porque era es un cuento muy particular. O sea, yo, por una parte, quería reflejarla a ella, ¿no? Que en realidad, o sea, bueno, por una parte quería reflejar las dificultades de comunicación que hay en ella, ¿no? Porque realmente a ella no le pasa nada. O sea, bueno, no voy a contar el relato porque si lo leéis, ¿no? Pero ella cree que sí. Ella está convencida de una serie de cosas y tal, y las vive con una magnitud absolutamente impresionante, ¿no? Y él, por otro lado, siempre te quedas con la duda de saber si realmente él cómo es. O sea, cómo es él, ¿no? A lo mejor es un santo. Sí, pero además está como una segunda oportunidad, ¿no? Eso es, pero claro, es una segunda oportunidad y puede haber una tercera y una cuarta, o sea, porque tienen un problema de comunicación. Claro. O sea, ella le va a mandar un mensaje, pero no, pero sí, pero... Claro. Sí. Entonces, es una forma un poco de ver o sea, aparte del mundo virtual en el que nos movemos, que es absolutamente incierto, ¿no? O sea, es lo que es virtual. O sea, es que es mentira. Entonces, bueno, a ver, es mentira, uno va a Benidorm, uno va a hacer todas estas cosas, ¿no? Pero vamos a ver, lo que te pasa aquí en Benidorm nadie lo sabe. O sea, tú sales con una sonrisa y parece que tú estás pasando pipa y a lo mejor en ese momento te duelen los pies, ¿no? Y estás harto de andar, o yo qué sé. Pero lo que se ve a lo que hay dentro, hay que escarbar. O sea, hay que escarbar un poco. Entonces, es una relación que es muy superficial. No es hoy en día casi buena parte de las comunicaciones. El problema que tiene esto no somos nosotros. O sea, yo el problema lo veo más con la gente más pobre. O sea, realmente no, porque están acostumbrándose a manifestarse a través de las imágenes. Y las imágenes son muy
fácilmente manipulables. Entonces, y fácilmente, o sea, lo que tú ves o yo veo no tiene por qué coincidir ni ser lo mismo. O sea, depende de cómo tú te has ido educado, lo que hayas aprendido y te vas a sacar muy bien. O sea, realmente solo basarte en lo que ves es muy valioso. Entonces, a esta mujer le lleva a una serie de cosas un poco curiosas, ¿no? Curiosas, y entonces es un poco lo que quiero reflejar. Sí, porque también reflejaste este aspecto de cuando la transparencia se vuelve sospecha, ¿no? Porque Claro, vigilancia, ¿no? Claro. Hemos tenido tantas parcelas que nos parece normal. Yo decir, cuando nosotros teníamos 20 y tantos años, solo los cirujanos y poca gente más llevaban busca, ¿no? Claro. Pero ahora todos llevamos un móvil y hemos dado por bueno que estamos localizables en cualquier momento. Y decimos, es un delirio, ¿no? Una persona tenga que ser transparente en todo momento, porque te digan, oye, ¿dónde estabas que no cogías el teléfono? ¿No? O estabas en línea y no has contestado. Claro. Y eso ya supone Sí. el acabose, Claro, la gran pelea, claro. la ruptura, ¿no? Y dices, bueno, vamos a ver, a lo mejor hablando, ¿no? Sí, o parcelas personales. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando murió mi padre, que era 2016, yo en varios libros había hecho figuras paternas y tal. Y entonces, después de una presentación de un libro, tomando algo, una escritora me dice, oye, las figuras paternas, ¿qué relación estáis teniendo con tu padre? Entonces yo digo, no, mi padre murió hace unos meses. Entonces me contestó, pero no dijiste nada en Facebook. Y entonces yo me quedé así, digo, bueno, no es el tipo de cosas que uno pone en Facebook, ¿no? Pero de repente está tan integrado ya en nosotros el hecho de que uno pone todo en Facebook, y también se esperaba que yo anunciara la muerte de mi padre. Claro, antes era una especie de duelo personal o familiar, ¿no? Es curioso, ¿no? Como hemos cedido muchas cosas, ¿no? Bueno, hablando de estas historias de amantes y de desencuentros, está esta historia de hace alguna década, retratos entreverados, que la hemos mencionado antes, que son Enrique y Vera. Tú los dejas ver desde dos voces, ¿no? Una cosa muy juguetona, pero que da mucho juego en el libro, es tanto cuando haces versiones diferentes de una misma historia, como cuando permites que se vean las cosas desde las dos personas implicadas, o varias, o diferentes personas, porque muchas veces en el mundo, como sabemos, juzgamos todo desde nuestro ángulo, ¿no? Pero, pues claro, ¿cómo se verá desde el otro lado? ¿No? Eso me parece muy fértil también, ¿no? No, además eso, bueno, por lo menos a mí, me parece un acto, cuando escribo y tal, me parece algo divertido. O sea, es que es muy curioso, porque yo a los personajes me los creo. Yo creo un personaje y me lo creo totalmente. Sí. Y entonces me pongo como en su piel y digo, bueno, ¿cómo afrontaría él esta situación? ¿No? ¿Cómo la viviría? O lo de los distintos finales, por ejemplo, que eso también me comentaba él. Entonces no tienes un final cerrado. No, o sea, de hecho, en la historia de las mamás, de la pelea de las niñas, tenía una versión en la que las mamás no son tan coherentes. Y efectivamente se monta allí la campal, ¿no? Y al final me quedé con la versión de que las mamás son muy coherentes, porque me apetecía mucho. Pero es verdad que me gusta mucho, o sea, me gusta mucho eso de probar una cosa, la otra, tal, no sé qué, sí que me gusta mucho. O sea, o ver distintas versiones, o ver cómo lo verían los distintos personajes, cómo enfocarían una misma situación. Pero porque me parece además es que la comunicación es fundamental. Entonces, muchas veces cuando lees un libro, ¿no? Te quedas siempre con una versión y dices, bueno, ¿y cómo será la otra parte? ¿No? ¿Cómo será? Y eso es una pena. Yo hay veces que lo he hecho en falta, ¿no? En algún libro que he leído digo, me hubiera gustado ver cómo ve esta parte del otro protagonista, ¿no? Que por ejemplo las películas, ¿no? Que también hago alusión a las películas en el libro, eso sí se ve, sí. O sea, te da haces más registro para ver más cosas. Sí. Pero bueno, y la literatura también, o sea, hay maneras de hacerlo, ¿no? O sea, que lo puedes hacer, pero tienes que generar más, o sea, hacer más encaje, ¿no? para que se vea esa versión, ¿no? Sí. Yo, cuando leí este cuento de Enrique y Vera, ya que has mencionado el cine, me acordaba de los cuentos de Madison, de la historia, el momento este de las dos camionetas, que puede bajar del coche o no bajar, ¿no? Y subir al otro, y que queda todo como suspenso. También al leer tu relato, era como, en algún momento se van a encontrar, ¿no? Y como dices tú, no es el momento a la vez, ¿no? O sea, la vida es así también, ¿no? Dices, no,
que no tenemos como todas las jugadas posibles, ¿no? Sino que dependiendo del espacio y del tiempo, va a suceder o no va a suceder, ¿no? Y también una cosa que me gusta mucho de tus relatos, en este juego que haces con las historias, es que, por ejemplo, en un cuento como La Nota, hablas de una secretaria que está enamorada de un gerente que está casado, y entonces ahí lo que cuentas es un malentendido, en el fondo de la historia un malentendido, y lo bonito es que también es un cuento corto y que solo hemos visto a esta secretaria y este gerente un minuto, digamos, de sus vidas, ¿no? Pero de alguna manera nos estamos figurando su vida completa, ¿no? Esta cosa también buena de los escritores de que en un micromundo puedas ver el mundo completo, ¿no? Me parece muy buena idea, ¿no? Y bueno, voy a dejar al lector que asome un momentito y lo demás lo va a proyectar el propio lector, ¿no? Eso es verdad. Eso es, por ejemplo, lo complicado también cuando se escriben relatos, porque claro, yo por lo menos, no sé, cuando escribes un relato, escribes, bueno, yo escribo más páginas. Sí. Yo soy verborreica, como digo, entonces escribo un montón. Y luego empiezo con el proceso de cortar, ¿no? De cortar, de quitar, de esto sobra, esto tal. Pero en cierta manera, eso que sobra y que yo sé, intento transmitirlo para que el lector o la lectora lo sepa también. O sea, él sepa. Sí, y es complicado. Complicadísimo. Porque dicen, eliminar esta manera, ¿se entiende lo que quiere decir? ¿No se entiende? Y tal. Entonces, hay veces que, por ejemplo, ahí me ayuda mucho que otra persona lo lea. Le digo, échalo, ¿lo entiendes? O sea, ¿lo entiendes como yo lo quiero transmitir y tal? Y la verdad que ahí, eso es fabuloso. Yo creo que es fabuloso. Fabuloso porque efectivamente te da una visión. Y te dicen, sí, por lo que tú dices. Pues mira qué bien, ¿no? Sí. Bueno, y ya que mencionábamos el asomarse a un momento cotidiano, ¿no? Está relacionado también con el siguiente cuento, que es El Mirador, donde te llevas a una madre con sus hijos a una excursión, ¿no? De campo o de una ciudad con monumentos, ¿no? Y está muy bien porque no dices lo que ocurre del todo, pero se intuye que el hecho de que el marido no esté, o que el padre no esté, el padre de esos niños, hay algún tipo de drama familiar, posiblemente una separación. Yo al principio incluso había pensado de que había enviudado, sí. pero está muy bien el que dejes pensar, ¿no, lector? Que no quieras cerrar los dos, no quiero cerrar y remacharlo y encima poner una moralina aquí. Claro, ¿qué pasa eso? Sí. No, claro, ahí es que, por ejemplo, lo importante de esa historia es que de repente la mujer, de la noche a la mañana, esa historia también tiene algo de realidad. Sí. Ya la voy a contar, ya que estoy aquí como somos pocos. No, la voy a contar. Bueno, esto es un caso que yo vi de una mujer que eran refugiados y entonces eran de un país de fuera, ¿no? Y el marido se va por temas de trabajo y le manda un mensaje y le dice mañana, o sea, no voy a volver, no puedo volver, pero tú tienes que hacer como que no pasa nada, no te preocupes porque esto se va a solucionar. Y esa es toda la información que ella tiene, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no? Y ella intenta continuar, o sea, y él le dice, tú intenta continuar tu vida, como si no pasara nada, porque en el momento que él no va a notar, se va a notar. Y entonces esa historia es lo que yo reflejo, ¿no? Como ella de repente hace una excursión, como si no pasara absolutamente nada, ¿no? Y su vida se está desmoronando en ese momento, porque ella en ese momento lo único que tiene son preguntas, ¿no? Entonces, y lo curioso es que encima tiene que dar respuesta a sus hijos que le preguntan. Entonces dice, ¿cómo voy a responder si ni siquiera las tengo yo? Pero eso, yo intento también hacer un poco una visión de que es que en realidad no es así. O sea, ¿cuántas preguntas nos hacemos que no tienen respuesta, ¿no? Pero tienes que continuar. O sea, ¿quiénes somos los de O sea, pero nuestra vida sigue. O sea, nuestra vida continúa. Entonces, es un poco lo que le pasa a ella. Y entonces, por eso no cuento lo que le pasa. O sea, yo me basé en esa historia para hacer ese cuento, pero lo que le pasa a ella es lo de menos. O sea, yo lo que intento reflejar es un poco eso, ¿no? El que ella tiene que seguir adelante, hacer como que la vida continúa sin tener realmente nada seguro, ¿no? Pero es que nada es seguro, ¿no? Y por eso también intercambio un poco lo del mito del Sísifo.
como el momento en el que, claro, estás en una piedra, ¿no? Todo el rato, estás subiendo una piedra y entonces ¿por qué sigues, no? O sea, ¿por qué seguimos? ¿Y por qué nos empeñamos, no? Pues bueno, pues oye, nos empeñamos a lo mejor porque merece la pena verse atardecer, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco así, o sea, parece una cosa como muy cotidiana, pero luego es complicado, pero bueno, he intentado contar todo eso y también la idea de Dios, que el niño... Sí, es verdad. Bueno, ya que mencionas el mito de Sísifo, justo Albert Camus cuando lo cuenta, él dice que además, fíjate que Albert Camus le pilló la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿no? Y por mucho que era pesimista, a la vez tenía una especie de afán de luz, ¿no? De salir adelante, como dices tú. Y él justo decía, además hay que imaginar a un Sísifo dichoso, o sea, no solo que suba la piedra y vuelva a caer y vuelve a subir, sino que encima lo hace con alegría, ¿no? Y bueno, hay 3 cuentos que por etiquetarlos de alguna manera, yo los había etiquetado como solidaridad y compasión, ¿no? Que son Las Flores de Alicia, que habla del fallecimiento a los 43 años de una chica que tiene síndrome de Down, y hablas de la madre que ha estado cuidando, ha luchado contra todo, ¿no? Y afortunadamente hay esta vecina que es la protagonista también, bueno, no sé, o una de ellas que la consuela y que le echa una mano, porque luego también en esta línea de solidaridad y compasión, Avelino y el mar, que es la excursión al mar de un minusválido con su cuidador. Y luego más adelante, bastante más adelante, hay un cuento que es muy bonito que se llama El vecino del primero izquierda, que es un anciano viudo, su abandono, su trastorno, sus visiones, ¿no? Entonces yo cuando leí estos 3 cuentos, que me parecieron preciosos, y yo decía, bueno, ¿cuánto hay de María Jesús? También de su trabajo, con personas, con lo que tienes que ver, ¿no? Porque yo pienso, yo por ejemplo soy profesor en un instituto y tengo que vérmelas con alumnos, con padres, pero me imagino que tiene que ser muy, muy duro, a pesar de que tengas mucha experiencia, ver a una persona que a lo mejor era una persona con su vida organizada y de repente es un viudo, ha pasado el tiempo y no solo está en un, digamos, trastorno psiquiátrico, sino que además está totalmente abandonado, ¿no? O ver a una madre que ha luchado por su hija síndrome de Down y de repente ya no la tiene, ¿no? Este tipo de cosas, y yo digo, bueno, aunque es un poco de indiscreción preguntarte, pero por de dónde surgen estas historias se tienen que ver también con tu propia profesión, ¿no? Sí, bueno, en concreto la de Avelino y el mar no, la de Avelino y el mar no, pero la de Avelino y el mar es una historia real, es una historia real, pero no la he vivido yo, o sea, la leí en un periódico. Es un niño que dejaron en un sanatorio siendo muy pequeñito y tenía dificultades en el desarrollo, debía tener bastantes cosillas, lo que pasa es que por la noticia no se intuía solo que le pasaba algo, ¿no? Y entonces lo dejaron allí y se crió en el hospital. O sea, el hospital había sido inicialmente de monjas y lo acogieron allí y era un niño de hospital. Y entonces a partir de leer esa historia, porque bueno, él diagnosticaron una enfermedad más complicada y tal, entonces todo el hospital se vuelca en sacarle de allí para hacer una excursión y visitar el mar, como si pues una especie de regalo, ¿no? Entonces lo leí en un parrafito así y entonces hice aquella historia, ¿no? Que me pareció así como muy, porque me pareció muy emotivo, ¿no? Que yo qué sé, que estaba como adoptado, ¿no? Por parte de todo. Y las otras 2 historias, la historia del señor mayor y demás, esa historia, eso es un caso con el que yo trabajé, que me quedó una espina. ¿No? Bueno, yo creo que cuando los que trabajamos esto nos quedamos siempre con alguna espina, ¿no? Y este es un caso que nos empeñamos, yo recuerdo, él estaba solo, tenía anorexia, o sea, padecía anorexia. Sí, que esto es normal a una determinada persona mayor, sí. Y nos empeñamos en que había que salvarlo, ¿no? Del mundo. Y los médicos, y los trabajadores sociales, y los psicólogos, todos como locos ahí, salvarlo, ¿no? Y yo siempre me he planteado si realmente no hubiéramos debido escucharlo. O sea, saber qué era lo que él quería en realidad, ¿no? Y yo le he dado al final, yo creo que se adapta más a lo que él quería. O sea, yo sé que es muy duro, no lo que cuento, pero es que es así, o sea... Es un cuento muy bueno. Claro, pues pero es verdad que muchas veces como intentamos solucionar, o sea, los que trabajamos en la sociedad, intentamos solucionarle la vida a los demás, ¿no? Y hay veces que no escuchamos, ¿no? Lo que ellos quieren, porque no
no nos encaja. O sea, no es que no tal, en este caso no encajaba, ¿no? Y había que salvarlo, había que curarlo, y lo que él quería era estar con su mujer. Entonces él quería estar con su mujer, pero su mujer se había ido. Y para él era lo más importante del mundo. Y sus hijos, o sea, él consideraba que él había hecho con sus hijos lo que tenía que hacer. O sea, darles una educación y adiós. O sea, ya se había acabado, ¿no? Y él, su vida era su mujer, y de repente su mujer se había ido y ya no había más interés. Entonces, bueno, ahí había también un poco una reflexión un poco desde ese punto de vista, ¿no? Y también un poco de la sociedad, con esas vecinas maravillosas que le ayudan tanto, que le ayudan desde el portal, ¿no? Bueno, pues que esas vecinas yo creo que hemos tenido todos alguna, ¿no? Corriendo del mundo, pero a distancia, ¿no? Claro, que te ayudan mucho, pero así de lejos, ¿no? Pues bueno, pues también intento ahí, de cierta manera, contar ese un poco. Pues es verdad que muchas veces miramos para otro lado, pero no solo no miramos para otro lado, sino que encima malmetemos. Encima malmetemos. Claro. Entonces dices, bueno, pues mira para otro lado, pero cállate, ¿no? O sea, vea lo tuyo, ¿no? Sí. Hablabas tú antes de cómo en la vida nos toca hacer como que todo sigue adelante, y que yo lo pienso ahora cuando somos pequeños que nuestros padres nos parecen como figuras sólidas, y de repente a lo mejor tus padres se separan, tú piensas que lo tienen todo clarísimo, que está todo organizado, y a lo mejor están improvisando, ¿no? Igual que cuando tienes hijos y dices, nadie te ha enseñado a ser padre, y es como un aprendizaje continuo, ¿no? Y en esta línea, en tus relatos también hay muchísimas figuras a las que les ocurre esto, ¿no? Y hay un cuento que se llama La extraña habitación, que hay una mujer que está pintando y decorando permanentemente en la casa. Nos dices que tiene un trastorno auditivo, que se va a quedar sorda, ¿no? Y hay un momento que me parece muy bueno, que es cuando acerca el oído a la pared y dices, en ese instante tuvo la solemne certeza de que estaba sola en ese mar insólito, ¿no? Pues el descubrimiento de la soledad, que también este libro va de la soledad, ¿no? Y de las soledades, ¿no? Sea Avelino o sea esta mujer, ¿no? Y también me parece una metáfora de cómo este pintar y decorar permanente, de cómo en el fondo pintamos y decoramos nuestras vidas para no pensar, o para que todo pueda continuar, ¿no? O sea, hay algo también de superación personal, ¿no? Y sobre todo el tema de la soledad, ¿no? Como está en muchísimos de los relatos, ¿no? Esta especie de soledad contemporánea que dices, pues, que es muy duro, ¿no? Que dices, tenemos mil maneras de comunicarnos, pero hay gente que de verdad está muy aislada. Lo hemos visto ahora también con la pandemia, ¿no? Cantidad de gente mayor que está en su casa y que ha enloquecido, o sea, que estaban con el telediario y ellos, ¿no? Entonces eso me parece que también lo reflejas cuando hablábamos antes del mundo contemporáneo, que salen tus cuentos, ¿no? Y lo cotidiano, la soledad, ¿no? Es que yo, bueno, de todas maneras, o sea, intento reflejar eso, la soledad, como estabas comentando, pero también, en cierta manera, estamos solos. O sea, quiero decir, que podemos estar rodeados de gente, pero como tú te puedas sentir o lo que tú puedas, eso es un sentimiento tuyo. Y por más que tú quieras compartirlo conmigo, va a ser imposible. O sea, yo nunca voy a llegar a poder entender del todo como tú te puedes sentir, ¿no? O sea, eso solo lo puedes hacer tú. Entonces, yo creo que también hay que reconciliarse con la soledad. O sea, yo creo que, pero no por nada, sino porque es que vivimos así. O sea, yo sé que esto suena un poco así como de abuela, ¿no? Pero llegamos solos y nos vamos solos. Y es así, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, pero es una percepción mía, a lo mejor me confundo, ¿no? Tenemos que verlo más desde el punto de vista, no tanto de lo que yo recibo, sino de lo que yo puedo dar a los demás. Yo creo que estamos muy centrados también en yo, y yo creo que eso tampoco, pero no por nada, sino porque tenemos que asumir que somos personas solas. Y que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es suma, aunque nos parezca que no, suma, y nunca va a llegar a sumar como nosotros queremos que sume, porque es imposible, porque para que sume de esa manera yo tendría que estar dentro de tu cabeza y saber cómo tú ves el mundo, ¿no? Y eso es imposible. Entonces yo creo que, no sé, también que hay que estar agradecido, ¿no? Con lo que nos dan, porque muchas veces, o sea, no es que la otra persona no llegue, sino que es imposible. Entonces intenta hacer dentro de su
posibilidades lo más que pueden. Exacto, sí. Es complicado, ¿eh? Y bueno, tirando de ese hilo, hay otros cuentos como La prisa, que es esta historia del vagón de metro, y ahí lo que también transmites ya no es solo que tengas que seguir adelante, sino que muchas veces una persona como la mujer de este cuento sabe que tendría, por ejemplo, que romper con su pareja, pero dice, realmente ahora podría poner un mensaje de ruptura, pero tengo tantas cosas que hacer hoy y tantas rutinas y mi vida está tan complicada ya que es muy posible, y esto yo creo que es un recuerdo contemporáneo también de gente que sigue adelante con sus parejas, con sus vidas o con sus trabajos, incluso sabiendo que tiene que romper, pero no hay el valor, porque también tienes relatos en los que se habla de la fragilidad del mercado laboral y de cómo uno no puede jugar, ¿no? No puedes ser tan temerario como intentar dejar tu trabajo por si acaso, claro. Y las parejas igual, y como ya hay niños por medio, ¿no? Tengo tantos compromisos, ¿no? Eso también creo que lo reflejas muy bien, ¿no? Esa especie como de atenazamiento de las personas porque ya no tienes tanto margen de libertad, ¿no? No, ese relato es precisamente eso, ¿no? El decir, es que no, muchas veces nos cuesta afrontar, ¿no? el sentarnos a hablar, pero es que muchas veces que no tenemos ni tiempo. O sea, no hay ni siquiera tiempo para afrontar una determinada situación, ¿no? O el afrontarlo te va a suponer un cambio muy, muy grande, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ya pensaré en ello en otro momento, ya pensaré en ello, ya empezaré en ello. Y de hecho ella, o sea, es una mujer que vive las rutinas hoy en día, ¿no? O sea, ella te va contando en sus reflexiones, ¿no? Que todo lo que ellos han hecho para adaptarse a la sociedad en la que viven. Hemos hecho esto, nada, hemos conseguido esto, hemos llegado hasta aquí. ¿Qué ha pasado ahora? O sea, si lo hemos hecho todavía. Nos hemos sacado un curso, luego el otro curso, un máster, otro máster, tenemos un trabajo, tenemos 2 niños, una casa, ¿qué es lo que ha fallado aquí, no? Entonces, es también esa pregunta, ¿no? Y es una pregunta que por desgracia tiene respuesta, pero se tiene que poner a parar, o sea, tiene que parar. Sí, tiene que parar todo el mecanismo, ¿no? Claro. Y eso es lo que, bueno, pues tiene su complejidad, claro. No es tan fácil, sí. Pero bueno. Otra cosa que te ha gustado hacer en este libro es hacer variaciones de historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un cuento que son 4 retratos de mujer y que cuentas una escena como erótica, sí. Pero que tiene 4 resoluciones diferentes, ¿no? Una se llama Pasión y sueño, otra Amor y sexo, otra Nombre y vida y otra Deseo y muerte. Todas empiezan igual, pero la resolución cambia, ¿no? ¿Esto es algo que lo haces por un divertimento o porque quieres saber a dónde te conducen las historias? ¿O? Claro, es que, claro, yo es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Que yo hago una historia y la termino de una manera, ¿no? Pero a la vez, al mismo tiempo que la estoy terminando, digo, pues que podría terminar de esta otra. Y entonces de pronto se me ocurre, digo, claro, es que a lo mejor están en este momento, pero si estuvieran en este otro, la realidad sería otra, ¿no? O, pues, al principio se acaban de conocer, luego ya no, luego ya todo el tiempo, luego ya... Y entonces, al final, monto todo eso, ¿no? Porque los 4 finales me parece importante contarlos, ¿no? Y luego cada uno ya que interprete, ¿no? Si es la misma pareja, en qué punto está, ¿no? Y bueno, es un poco es un juego, pero yo creo que también es como un juego para el lector, ¿no? O sea, para el que lo lea, ¿no? El decir, bueno, a ver esto, tal, no sé qué, que encuentre incluso las diferencias entre uno y el relato y el otro, ¿no? O sea, que parece que son iguales, pero realmente no. O sea, son 4 historias, ¿no? Sí. Luego hay otras historias como La Parada, que es un encuentro fortuito con un hombre argentino de 50 años que le cuenta una historia a la protagonista y esto es una revelación, ¿no? Claro. Eso también es interesante porque también habla de cómo el escritor tiene que estar siempre con el radar puesto, ¿no? Lo que llaman esquemas de búsqueda. Esta historia que es muy interesante, ¿no? Que los psicólogos hablan de cómo, por ejemplo, uno está escribiendo una novela y no sabe cómo resolverla y de repente te vas a dar un paseo y algo te cuadra, ¿no? Y es porque tenemos esquemas de búsqueda que siguen activados aunque de manera inconsciente, ¿no? Claro. Entonces sí me da la sensación de que esto era una muestra también, este cuento, de cómo uno está a la espera de una buena historia o de un encuentro fortuito que sea una revelación, ¿no? Sí. No, eso es claro, eso sería como, más o menos refleja eso. Pero luego también quise reflejar, o sea, por ejemplo, si hoy por hoy
pues cogiéramos, por ejemplo, en este caso un apóstol, ¿no? Y lo sentaras en un banco, en la puerta de un restaurante, ¿no? Como él viviría pidiendo para comer, ¿no? Y cómo le cuenta ella una especie de parábola, ¿no? Y ella de repente le cuentan esa parábola y a partir de ese momento cambia, ¿no? Cambia su esquema, se produce ahí un cambio en ella, ¿no? Y eso es muy, o sea, ese encuentro es muy significativo, tan significativo que hace que su vida se modifique y luego al final, que no lo cuenta, que no lo cuenta. Claro. Bueno, y también una cosa que aparece en el libro es cómo te atreves a asomarte a zonas muy oscuras de... Tú tienes razón cuando hablas de la estructura del libro, ¿no? Cómo vas hacia lo oscuro de alguna manera, y hay muchas historias de verdaderos trastornos mentales ya, o de delirios, de soledades que llevan al delirio, ¿no? A ver incluso personajes irreales, ¿no? Con los que uno habla, trastornos podríamos decir, ¿no? Pero luego también es muy curioso porque en este cuento de Caperucita, que tienes como una especie de aire moral o de fábula moral, luego lo llevas también a un cuento terrible que es una venganza de una bruja. Ya, ¿no? sí. Una bruja, pero lo cuentas, es muy curioso porque estás contando algo terrible, una especie de aire de niños, os voy a contar un cuento, ¿no? Sí. Y de repente está ocurriendo algo malo y terrible, pero y sin embargo, en el de Caperucita, que esperábamos algo terrible, haces el reverso del lobo malo, digamos, ¿no? El señor feroz no es tan feroz como parecía, ¿no? Al comienzo, ¿no? Sí, claro, ese es el juego, ¿no? En el señor feroz incluso sí que pretendo que parezca algo negativo, ¿no? Sí. Y en el de la bruja, y además la llamo bruja, claro, la llamo bruja, lo que pretendo es todo lo contrario. O sea, que ella parezca, pero incluso justifico. O sea, de alguna manera es la actitud. Claro. Su actitud frente al mundo, ¿no? Ella es así porque el mundo la trata mal, ¿no? Ay, entonces yo puedo hacer casi de todo, ¿no? porque soy yo, ¿no? Y entonces, pues es un poco pues una visión amable de una bruja. Claro. De una bruja. Sí. Pero también un poco lo llevo a ese nivel, ¿no? En el que hasta qué punto también nos dejamos, es un poco como lo de las redes sociales. Sí. O sea, hasta qué punto de repente dejamos que una persona así entre en nuestra vida y... ¿no? Sí, sí. Incluso en el siguiente cuento quien entra es un vampiro, ¿no? Claro. Hay una especie de metáfora de las relaciones entre las personas como vampirismo, ¿no? Que claro. Sabemos que es real, que muchas veces dices, bueno, hay parejas que, digamos que los dos aportan, ¿no? Y la relación continúa, pero hay parejas en las que uno es claramente la víctima y el otro es un vampiro, ¿no? Claro, que te deshace, ¿no? Y bueno, llegando ya a la parte final del libro, también tienes, hablando de este gusto que tienes por hacer variaciones de historias, también hay dos historias que están relacionadas, que además las ambientas en el tiempo de la pandemia y que también hablan un poco de la soledad y del delirio que uno puede tener al estar encerrado, ¿eh? Y son Intramuros y Recuento. Y esas dos historias, hay un observador en la Puerta del Sol, una observadora, y hay una gran capacidad descriptiva, ¿no? Que también te pone a prueba como narradora la cantidad de detalles que das de lo que ves desde la ventana y luego cómo resolverías, sin violencia, digamos, con violencia, las historias, ¿no? También, ¿no? Sí, bueno, también, o sea, por ejemplo, intento dar, bueno, ese cuento está basado en los primeros tiempos de la pandemia, cuando no salíamos de casa y tal. Entonces, intento reflejar lo que sería la realidad de una mujer que se asoma todos los días a la misma ventana y ve lo mismo. Entonces, digamos que sabe hasta los detalles, o sea, sabe hasta el detalle mínimo de la estatua de cuesta, de no sé qué, porque durante 40 días o los que sean, es lo único que ve. O sea, es esa imagen y esa imagen que se repite y es un poco delirante también. O sea, yo intento que parezca ahí una cosa un poco delirante, ¿no? Pero porque en el fondo, o sea, quiero decir, yo lo llevo a un extremo, ¿no? Pero las dos historias las llevo a un extremo. O sea, los dos finales un poco extremos, pero bueno, o sea, también lo planteo en un sentido de, ¿y si eso hubiera durado eterno? O sea, como de repente el decir, bueno, es que la soledad, ¿no? Que a mí me ha parecido, o sea, durante la pandemia, francamente, lo más complicado. Lo más duro. O sea, porque hay gente que, bueno, pues hemos tenido la suerte de estar rodeados y tal, pero hay otras personas
Han estado solas y ha tenido que ser muy difícil. Claro. Ha tenido que ser muy difícil. Sí. Entonces, bueno, intento reflejarlo de alguna manera. Claro, claro. Bueno, y finalmente se me ocurría que la última historia que me es fundido en negro, lo llevas a negro, el final del relato. Entonces es muy curioso porque tú ahí hablas, ahí realmente te vuelves un personaje tú misma que está corrigiendo un texto, hablas de las decisiones literarias, ¿no? Que tomas y hablas de la anticipación sobre el efecto que va a producir en el lector. Entonces también hay un momento que me parece muy bonito que es como que los personajes, la autora, acaban entremezclados y se visitan casi, ¿no? Y parecen vivos, ¿no? Sí. Esto también me parece que era un bonito final, ¿no? Que es como bueno, yo soy la cámara que registra todo esto, pero también de alguna manera voy a entrar en el plano y voy a implicarme, ¿no? Un poco así, ¿no? Es que, bueno, yo creo, yo no sé, a mí me pasa, yo no sé si pero es verdad que yo cuando me pongo a escribir muchas veces pierdo como el sentido de, o sea, me involucro como mucho en lo que estoy escribiendo, ¿no? Hasta el punto que o sea, los personajes para mí son como algo vivo, ¿no? Y entonces es un poco lo que intento reflejar, ¿no? Que la realidad y la ficción muchas veces van unidas, ¿no? Y también porque como cuento cosas, historias cotidianas, ¿no? O sea, también lo he querido reflejar así, ¿no? Y de hecho en ese cuento hay una cosita que cuando ella se encuentra con otra mujer en la puerta, se da por hecho que es ella siendo más joven, pero no tiene por qué ser así. Entonces yo lo he dejado, la frase de hecho no es, o sea, bueno, es que es un truco, si lo leéis ya lo pero a lo mejor ella simplemente se está encontrando con ella misma, ¿no? Cuando tiene ese momento, entonces ahí, o sea, yo ahí sí que he hecho un ejercicio un poco de escritura personal, ¿no? O sea, algo, de hecho ese cuento lo había escrito y no pensaba incluirlo, porque me parece como algo, o sea, un ejercicio que ya había hecho para divertirme escribiendo, ¿no? O explicando el por qué escribo, por qué no escribo y todo esto, ¿no? Pero es un encierre porque, si recuerdas al comienzo del libro, tú pones a una narradora que ha tenido que recorrer un montón de paisajes para llegar a sube montañas, bajo aire, y en ese tránsito acabas descubriendo cosas que luego puedes contar, ¿no? Entonces era un bonito cierre porque que aparezcas en el plano final, ¿no? Es muy interesante, ¿no? La implicación del propio escritor con sus personajes, ¿no? Y bueno, aparte yo de felicitarte por el libro, a María Jesús se le había ocurrido, ya que hemos hablado de la soledad, de leer un poema que a ella le gusta mucho, que es un poema alemán. Entonces vamos a leer en alemán y en español, para que nos sale, para como cierre, que es un poema que tú explicas de quién es, y se llama En la niebla, y habla de esta soledad que al final es lo que tenemos, ¿no? Y bueno, es que hay un relato que estaba basado en una historia que está relacionada con la niebla, y cuando me preguntaban, bueno, ese relato y tal, yo decía, bueno, es un relato de Carver, pero en realidad es que está relacionado con este poema, ¿no? Y yo leí hace muchísimos años, es el típico poema que de repente lees cuando tienes 20 años y te deja marcada para siempre, ¿no? Pues este poema a mí me dejó marcada en su momento. Entonces, bueno, en vez de leer a lo mejor algún poema de poemas ciegos, yo creo que vamos a leer este que tiene mucha relación con lo que sería el libro de relatos. Es un poema de Germán Hesse. Sí. Pues vamos a intentar leer alemán-español, ¿no? Sí, vale. Sí. Bueno, pues es un poema que se llama Im Nebel, en la niebla. Seltsam im Nebel zu wandern. Einsam ist jeder Busch und Stein. Kein Baum schiebt den anderen. Jeder ist allein. Extraño. Vagar entre la niebla. Solitario. Está cada arbusto y piedra. Ningún árbol mira al otro. Cada uno está solo. Y continúa. Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Lleno de amigos estaba para mí el mundo, cuando mi vida era clara todavía. Ahora que la niebla cae, nadie más está visible. Wahrlich, keiner ist weiser,
der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allem ihn trennt. Verdaderamente nadie es sabio si la tiniebla no conoce, lo inevitable y silencioso de todo lo aparta. Y continúa ya la estrofa final. Seltsam im Nebel zu wandern, Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen. Jeder ist allein. Extraño vagar entre la niebla. Vivir es estar solo. Ningún hombre conoce al otro. Cada uno está solo.